Padre, te damos muchas gracias porque esta mañana, de esta manera, un grupo de tus hijos, podemos reunirnos en forma virtual, espiritual, para leer tu palabra y meditar en ella. Queremos, Señor, encomendarnos en tus manos, que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados, que tú nos ayudes en esta mañana a escuchar tu palabra, que al leer la Biblia, ahora y cada día, podamos escuchar con nitidez tu palabra. Bendícenos en esta mañana al meditar en tu palabra. Bendice la lectura de tu palabra y la meditación de tu palabra en esta mañana. Prepara nuestro corazón, prepara nuestro oído, nuestra mente para recibir tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes la lectura del Salmo 40. El Salmo 40. Dice el versículo 1 del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en la gran congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea, en la gran congregación. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Miren, hermanos, qué bueno es el Señor que nos lleva a meditar en este tiempo, en este salmo. Este salmo lo escribe David cuando está huyendo de Absalón. Qué difícil situación el de estar siendo perseguido por su propia familia, su propio hijo, en búsqueda de ser el rey de Israel. Pero David no quiere enfrentarse. Él no quiere confiar en las armas, en la carne, sino que él deposita su confianza en Jehová y espera en él. Pero el asedio, el tiempo pasa, las aflicciones pasan, y llega un momento donde él está esperando al Señor, esperando.
En los Salmos hay 14 veces que aparece ¿hasta cuándo, Señor? Cuando uno lee los Salmos, 14 veces aparece esta frase, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Muchas veces nos ocurre en la vida cristiana lo mismo. Hacemos esta misma pregunta. ¿Hasta cuándo? Esto que nos está pasando, ¿hasta cuándo, Señor? Este problema que estoy teniendo, esta dificultad que estoy teniendo, ¿hasta cuándo, Señor? Y esperamos que Él nos libre. Este rey David siendo perseguido, él supo poner su confianza en el Señor y esperó pacientemente en Jehová. Este salmo habla de la experiencia de David, el rey, pero también es un salmo profético que habla acerca del Señor Jesucristo. Cuando leemos en el versículo 6 que dice, sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos. Entonces, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, que ha agradado. Son pasajes que leemos en Hebreos, capítulo 10. Son pasajes que nos hablan acerca del Señor Jesucristo, que Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y este salmo, por cierto, también nos habla a nosotros. Quiero rescatar en esta mañana 3 cualidades que resalta este salmo en cuanto a nuestra vida cristiana, en cuanto a nuestra experiencia con Cristo Jesús. La primera es la paciencia. La primera cualidad cristiana en la cual quiero que meditemos en esta mañana es la paciencia. La primera cualidad del cristiano es y debe ser siempre la paciencia. Dice David en el versículo 1 de este Salmo 40, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. La paciencia es una virtud, es una forma en que el Señor nos da su beneficio para nosotros. Lo podemos comparar a la paciencia como pasa con la naturaleza. La naturaleza espera pacientemente que la lluvia y el rocío caigan y puedan así de esa manera bendecir la tierra. Pero hay momentos de sequía, hay momentos largos donde la tierra está sufriendo por agua, pero espera paciente la lluvia. De esa manera, los cristianos pacientes esperan a Dios, esperan que el Señor derrame sus bendiciones sobre ellos. Por eso la primera cualidad de un cristiano es la paciencia. Dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. La paciencia es una virtud del cristiano. Pero la paciencia también nos ayuda a descubrir los propósitos de Dios para nuestra vida. No solamente a descubrirlos, sino a vivirlos. Muchas veces la pregunta
más de la juventud es cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Quiere Dios que haga esto? ¿Quiere Dios que siga este camino? ¿Es la voluntad de Dios que yo esté en este grupo, con esta persona, con estos amigos? Pero cuando esperamos pacientemente y oramos y esperamos, descubrimos la voluntad, el propósito de Dios en las cosas que más nos preocupan. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Por eso recalco en este primer versículo del Salmo 40, que la paciencia es una virtud del cristiano. El salmista dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y él se fijó en mí y oyó mi clamor. Pero el que no es paciente, el que se desespera por el paso de los días y no hay respuesta de Dios, el que da lugar al miedo, al temor, porque no tiene la paciencia de esperar la ayuda que viene del Señor, se transforma en un impaciente. Y el impaciente no es, o la impaciencia no es algo que describe al cristiano, porque el impaciente es derrotado. A veces es difícil ser paciente cuando realmente queremos algo. Muchas veces algo que anhelamos y lo queremos, pero lo queremos ahora, lo queremos ya. Y la respuesta de Dios es todavía no, espera. Pero la impaciencia nos lleva a buscar conseguir eso, a veces de maneras equivocadas. Y hasta muchas veces usamos las artimañas humanas para conseguir lo que queremos. Y hasta a veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo Dios me contestó, mientras que Dios todavía no respondió. El orgullo, por el contrario, es el que exige tener las cosas ahora. Cuando apresuramos los planes de Dios o hacemos las cosas a nuestra manera, terminamos derrotados. Pero esperando en Él, se asegurará nuestra victoria. Y Él guardará nuestra vida. Él nos guardará de actos insensatos y precipitados. Por eso Isaías, en el capítulo 49, verso 23, dice, los que esperan en mí no serán avergonzados. Los que esperan en mí no serán avergonzados. Primera cualidad de un cristiano es la paciencia. Qué bueno es que podamos decir como el salmista, que podamos decir como el Señor Jesús, pacientemente esperé a Jehová. El Señor esperó. El Señor fue al huerto de Getsemaní, derramó allí su alma pidiendo al Señor y diciendo, si puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Esperó
la voluntad de Dios. El camino de Dios marcado para el Señor era la cruz. Él pacientemente esperó y cumplió con la voluntad de Dios. Pero mire, quiero decirle que aquel que es paciente, aquel que espera la voluntad de Dios, recibe las bendiciones del paciente. Recibe las bendiciones de aquel que espera en Jehová. Mire lo que dice el Salmo 40, verso 1. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y como era paciente y esperaba, entonces el Señor dice en el verso 40, fijó en mí, se fijó en mí. Pues Dios mira a todos los hombres y a todas las mujeres. Dios mira a este mundo. Su ojo recorre este mundo. Pero Él fija sus ojos en aquellos que con paciencia esperan que el Señor le ayude. ¡Qué bendición! Saber que cuando uno pacientemente espera al Señor que Él le ayude, a pesar de los problemas y las dificultades y las necesidades que hay, y uno sigue esperando en el Señor sin ir por el camino corto, sin ir por ese camino que va por otro lado, no por donde el Señor quiere, sino que con paciencia espera en el Señor se fija sus ojos en mí. Qué hermoso es tener esta bendición. Y no solamente que Él fija sus ojos, sino que Él abre su oído a nuestro clamor. Dice, y oyó Jehová mi oración, mi clamor. La Biblia dice que Dios, la primera oración que escucha es la oración de un pecador arrepentido, porque Él no escucha al pecador. Pero acá dice que Él oyó mi clamor. Y en el Nuevo Testamento dice que si Él escucha nuestra oración, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esta es la confianza que tenemos. Que si Él nos oyó, Él nos responderá. Bendiciones del cristiano paciente. Dios ha puesto sus ojos en ti. Dios escucha tu clamor. Y en el versículo 2 nos sigue hablando de las bendiciones del paciente y dice, me sacó del foso de desesperación. Es que a veces nos llega la desesperación, a veces nos hundimos cuando estamos en medio de este mundo azotado por información, por las noticias que nos hacen tener miedo y nos hundimos en ese mar de escepticismo. Pero el que pacientemente espera en Jehová, Él les saca de ese foso de desesperación. Él les saca de ese lodo en el que está metido, en ese fango en el cual está revolcado. Otra bendición del cristiano paciente. Y Dios no solo nos saca de esa desesperación, sino que pone nuestros pies en la roca, en un suelo firme, sobre la peña que es Jesús. Otra bendición del paciente, otra bendición del cristiano paciente, que está en suelo firme. Y no solamente eso, sino que a medida que camina, Él le da estabilidad. A medida que camina, Él endereza sus pasos. Y hay más porque no se agota acá.
La bendición del paciente es que Dios pone en él un cántico nuevo. Dice el versículo 3, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Bendición del cristiano paciente. Y lo podemos ver cuando un cristiano alaba, adora a su Señor. Y es un cristiano que pacientemente espera en Jehová, canta un himno diferente. Tiene una manera de entonar la alabanza de una manera diferente, porque está experimentando, está vivenciando la paciencia de esperar en Jehová. Y no solamente la paciencia de esperar, sino la bendición de recibir del Señor. De recibir del Señor su mirada, porque fijó su mirada en Él. La bendición de saber que Él escuchó la oración. Un cántico nuevo entona el cristiano que ha sido sacado del foso, del cenagoso, de la depresión y es puesto en un lugar firme. Un nuevo cántico es de aquel que alaba al Señor, porque Dios ha hecho maravillas en su vida. Me dio un canto nuevo para entonar. Otra bendición del paciente. Vamos a la segunda cualidad del cristiano. Dice el versículo 4. Bienaventurado. ¡Ah, qué alegría para los que confían en el Señor! Bienaventurado el hombre que puso su confianza en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en el Señor. La segunda cualidad del cristiano es la confianza. La primera es en esperar pacientemente. La segunda es confiar en el Señor. No confiar en los orgullosos, no confiar en aquellos que rinden culto a los ídolos, sino confiar en el Señor. Porque el Señor ha realizado muchas maravillas a nuestro favor. No solamente eso, sino que sus planes, sus propósitos para nosotros, que resulta imposible enumerarlos, dice el versículo 5 del Salmo 40. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus maravillas, tus obras maravillosas, no terminaría jamás. La segunda cualidad del cristiano es de aquel que ha depositado su fe, su confianza en el Señor. Mire, atravesamos lo que atravesemos, pasemos lo que pasemos. Nuestra confianza siempre debe estar en el Señor. Porque Él no nos defrauda. Pero cuando sabemos esperar pacientemente en Él y tenemos nuestra confianza puesta en Él, descubrimos su voluntad. Descubrimos que sus planes para nosotros son innumerables y son obras maravillosas que Dios ha planeado y ha preparado para nosotros. Por lo tanto, en esta mañana te animo a esperar pacientemente en Jehová. Te animo a depositar tu confianza en Él, tu fe en Cristo. Y cuando hablamos de depositar nuestra confianza es, Señor, acá está mi vida, la dejo en tus manos, a tu cuidado. Sé que nada ni nadie podrá arrebatarla de tu mano. Sé que nada podrá afectar mi vida si está en tus manos.
pues todo lo que pasará será conforme a tu voluntad y a lo que tú quieras. El cristiano que vive confiado en el Señor, vive seguro, vive en paz, vive feliz y disfruta de la vida que Dios le ha dado, porque tiene su confianza puesta en el Señor. La tercera cualidad del cristiano es que se complace en hacer la voluntad de Dios. Y Cristo es el ejemplo en esto, porque dice la palabra, no te deleitas, Dios, en los sacrificios ni en las ofrendas. No te deleitas en los sacrificios y en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, dice la palabra, finalmente comprendo, tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Y dice este salmo mesiánico, entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Y Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios, y su voluntad fue pasar por la cruz del Calvario y estar 3 días en la tumba, y al tercer día resucitar de los muertos, y hoy vive y reina eternamente. Y él vivió y cumplió con las enseñanzas de la palabra que estaban escritas en su corazón. Y no solamente eso, sino que en su ministerio, dice el versículo 9, a todo tu pueblo le conté tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad, aunque los judíos lo perseguían, aunque los religiosos estaban acechándolo. Él no tuvo temor de hablar con libertad. Como tú bien lo sabes, oh Señor, dice el Señor en el Salmo. No oculté en mi corazón la buena noticia acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad. Hablé de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y de tu amor inagotable. Hermano, la tercera cualidad del cristiano es hacer la voluntad de Dios. Y este texto, si bien es mesiánico, también es aplicable a nuestras vidas. Porque aquel que espera pacientemente en Jehová y aquel que ha puesto su confianza en Jehová se complace en hacer la voluntad de Dios. Entonces la invitación en esta mañana es hacer nuestra la palabra, lo que dice el Salmo 47. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy. Para ser ese cristiano que pacientemente espera en Jehová. Aquí estoy para ser ese cristiano que confía 100% en el Señor. Y aquí estoy para hacer tu voluntad. En esta mañana que podamos reflexionar en esta palabra. Pero quiero dejar el desafío para este año, que podamos decir, cada uno de los que estamos escuchando este mensaje en esta mañana, para cada uno de los que están escuchando este mensaje en el momento que sea, que pueda decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y el Señor dice en la palabra que a todo pueblo le conté de tu justicia. La oración sería,
que podamos a todo el pueblo contar la justicia de Dios. Que le pueda contar a mi vecino, a mi amigo, a mi familia, acerca de la justicia de Dios. El justo murió por los injustos. La justicia de Dios cayó en Cristo Jesús, que estuvo pagando el precio de mi pecado, para hacerme justo a mí. Y a todo pueblo le conté su justicia. Aquí estoy para hacer tu voluntad. No tuve temor. Entregamos un folleto porque tenemos temor. O a veces no hablamos a alguien de Cristo porque tenemos temor a qué dirán o qué me dirán. Jesús nos enseña que Él no tuvo temor de hablar con libertad. A pesar de la persecución, a pesar de la oposición. Que nosotros podamos en este año poder decir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para contar al pueblo de tu justicia. Aquí estoy para hablar sin temor y con libertad. La tercera cualidad del cristiano es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que podamos contar de su justicia. No ocultar en mi corazón las buenas noticias acerca de su justicia, como dice en el versículo 10, sino la de contar de su justicia. En el verso 10 dice, hablé de tu fidelidad, hablé de tu poder salvador a toda la gran asamblea, les conté de tu fidelidad, les conté de tu amor inagotable. Hermanos, que en este año el Señor, en cada llamado para poder servirle, en el ministerio que estemos, o en los desafíos que sean lanzados en la iglesia, que podamos decir, aquí estoy, porque yo ya no vivo para mí, sino que vivo para aquel que me amó y se entregó por mí. Es que a veces decimos, no tengo tiempo. Es que a veces decimos, estoy que hacer, tengo que cocinar, tengo que estudiar, tengo que salir, tengo que jugar, tengo que mirar tele, pero es que no es voluntad. Por eso decimos, aquí estoy, me complace hacer tu voluntad. Y podamos salir juntos a contar de la justicia del Señor. Que podamos juntos salir a hablar de su fidelidad, de su poder salvador, de su amor inagotable. Que lo podamos hacer en el lugar donde estamos, en el ambiente en el que nos movemos. Tres cualidades del cristiano. Pacientemente espera a Jehová. Pone su confianza en el Señor y se complace en hacer su voluntad. Hermanos, Dios los bendiga en esta mañana, en la meditación de su palabra, y que podamos llevar estas cualidades cristianas a nuestra vida. Creo que Ricardo estaba sin conexión, así que vamos a terminar con una oración y luego vamos a dar lugar para tener un tiempo de poder saludar.